Juan 6. Estuvimos hablando en estos días. Yo quiero hacerle un contexto de Juan 6. Juan 6 es uno de los capítulos más neurálgicos que el apóstol Juan escribe acerca de la predicación de Jesús. Jesús empieza en Juan 6 con la alimentación de los 5.000, sigue con la pesca, con la tempestad, sigue con la enseñanza de quién es Él, y después hay un título a partir del versículo 60 en Juan 6, que es palabras de vida eterna. Este pasaje es tan neurálgico porque suceden muchas cosas y hay mucha palabra contenida. Si uno estudia Juan 6, después de la tempestad, después de los milagros, empieza a ver el verdadero centro y el objetivo de Jesús, de Dios al encarnarse en Jesús, ¿sí? Porque es Dios, deja su trono, se encarna en Jesús, y en esa dispensación, en ese tiempo, la manifestación de Dios a través de Jesucristo para morir como hombre en la cruz y luego volver otra vez. Y cuando vuelve, lo que nos deja es Él mismo a través de su Espíritu Santo. Son tres manifestaciones de Dios en uno. Por eso la Shemá del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, dice que Dios uno es. No hay dioses. No es, bueno, ahora está al ladito de Dios está Jesucristo y al ladito de Jesucristo. No. A ver, las imágenes, es Dios, único, soberano. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? No hay ninguna revelación que le haya dicho que hay uno sentado al lado de otro, ¿no? Porque si a la derecha está Cristo, a la izquierda está el Espíritu Santo. No es eso. Es uno solo. Y cuando Jesús manifiesta su ser de ser Mesías, su verdadera naturaleza, los discípulos no lo entienden. Y la palabra es tan dura, que a partir del versículo 60 de Juan 6, dice que era tan dura la palabra que muchos de los que seguían a Jesús dejaron de seguirlo. Dice muchos, creo que Juan 6, 66, dice muchos de los que le seguían, de sus discípulos, ya no andaban con Él. Y dice que Jesús se giró y miró a sus discípulos y les dijo, ¿se van a ir ustedes también? Decirle al que tenés al lado, ¿te vas a ir vos también? Porque nuestras posiciones espirituales y nuestra manera de vivir la fe en algunos momentos muestran otra cosa que no es en lo que creemos. Y muchos de nosotros en medio de las pruebas o las circunstancias abandonamos a Dios en nuestro caminar. Por eso les decía que el misterio de permanecer en Cristo es caminar al ritmo de Dios y no de lo que el enemigo te está dictando en ese momento. Porque Sofonías dice que Dios canta una canción y es la que necesitas en cada circunstancia. Dice que Él se alegra y canta una canción y es la que necesitas. El diablo tiene otra. Tiene reggaetón. Reggaetón que dice, ¿qué me está pasando? Como ese Christianator que dijo, estando en el boliche, dijo, no sé qué estoy haciendo acá. Había ido a predicarle a los que estaban entrando al boliche, pero se quedó adentro del boliche y no salió más. ¿Está entendiendo? Hay cosas en la palabra que son duras, que recortan, que nos hacen doler, que nos ofenden. Pero en definitiva, lo único o el único objetivo que tienen es que nosotros seamos o aspiremos a tener la estatura de Cristo. Porque es una estatura que todos nosotros podemos tener. Decirle al que tenés al lado, vos podés tener la estatura de Cristo. Alguno dice, esta no. Vos podés tener la estatura de Cristo. Y en estos días que estábamos hablando de los umbrales, este pasaje vino a partir del lunes, como dice, yo empiezo power, porque el lunes es el lunes, ¿no? ¿Cuántos días nos cuesta horrores levantarnos a las 5 de la mañana? Cuando suena el despertador tenemos ganas de arrojarlo por la ventana, pero no lo arrojamos porque es el único celular que tenemos, entonces no lo vamos a arrojar. Pero nos levantamos y decimos, oh Dios. Y mientras vamos caminando para prepararnos el matecito o el cafecito que te devuelve la vida, vamos dando gracias porque nos pudimos levantar.
Entonces empezamos, digo, acá le vamos a dar en la trompa al diablo. Porque ya vino con toda la estrategia, ya tiene preparado lo que va a hacer la semana que viene, así que nos tenemos que anticipar. Decirle al que tenés al lado, me tengo que anticipar. Y estuvimos hablando de umbrales. La serie de este domingo y del próximo domingo y del domingo anterior era Cruzando los umbrales. Y el umbral que pretendo que crucemos hoy es el umbral de lo imposible. Y hablábamos un poquito también de lo que nos había enseñado la pastora Adriana el día martes siguiente al que declaramos el mes junio como mes umbral. Que el umbral es un límite entre lo viejo y lo nuevo. Es el límite que te separa de lo que eras a lo que vas a hacer. Porque dice que cuando Dios vino a nuestras vidas, lo que vio era lo que éramos, pero se proyectó a lo que íbamos a hacer. Y cuando te vio a través de la sangre de Jesucristo, te vio como producto terminado. Él sabe cómo termina tu historia y sabe que tiene un final feliz. Ahora, alguno me podrá decir, ¿y si sabe por qué no hace algo para que yo pueda llegar más rápido? Porque es tu decisión y no la de Dios. Porque ya Dios decidió bendecirte. Ahora vos tenés que decidir ser bendecido, querer ser bendecido. Diga, wow. Entonces hice un límite y solo se atraviesa tomando decisiones. Y las decisiones dijimos que son el proceso final, el resultado final de un proceso cognitivo. Pensar. Tenemos que pensar, tenemos que evaluar, tenemos que discernir. Y tenemos que discernir sabiendo que lo que viene es mayor a lo que estamos dejando. Lo que viene es mayor a lo que estamos dejando. Por eso, junio es nuestro mes umbral. Y ya estamos en el día 18. Hemos pasado 18 días del umbral. ¿Por qué? ¿Por qué es umbral? Porque nos proyecta hacia a lo grande que viene de Dios para nosotros. Y si cruzamos el umbral, aprendíamos el lunes, vamos a avanzar hacia nuevas cosas. Como dice el Salmo 65:5, porque lo que le traigo no es una revelación agarrada de los pelos. El Salmo 65:5 dice, con tremendas cosas tú nos responderás en tu justicia. Entonces nos está llevando hacia nuevas cosas, cosas que no conocimos. Porque cuando andamos torcidos no podemos conocer la justicia de Dios. ¿Está entendiendo? Y Él nos va a sorprender con cosas tremendas. Si pasamos el umbral y si lo entendemos, vienen 6 meses para atrás de puertas abiertas a otro nivel. Y acá Apocalipsis toma una función, porque a Juan le dijeron, Juan estaba quemado, abandonado en una isla, recibiendo las profecías más espectaculares de la segunda venida de Jesucristo. Dios le mostró el cielo, lo hizo pasear por el cielo, le mostró la adoración frente al trono de Dios. Y le mostró las cosas que vendrían, que es metafórico, sí, y hay interpretaciones. Que cuando tengamos el 100 vamos a estudiar Apocalipsis. Y vamos a salir todos, pero... entonces el dragón no era... entonces no era el mercado común europeo. Ya pasó el mercado. No era el Commonwealth, que era en la Edad Media. El Commonwealth no, ni el mercado común europeo, a ver, paren. Los tiempos los conoce Dios. Por eso le dijo a Daniel, ¿y qué vos? Vos seguí adelante, porque no te corresponden las interpretaciones y las sazones. Me corresponden a mí, dice Dios. Los misterios están en su mano. ¡Wow! Así que cuando quiera hacerse el último revelado, venga que le pegamos un cachetazo acá y lo ponemos en cosa. Y para que no hable tonteras. ¿Está entendiendo? Y estamos yendo a ese tiempo. Y cuando le dice, sube acá, no le iba a mostrar puertas abiertas allí abajo. Se les iba a mostrar en el otro nivel. Así que nuestra aspiración debe ser subir al otro nivel. Subir al otro nivel. Porque viene en el otro nivel una revelación mayor. Y no es que vamos a descubrir cosas que nadie descubrió. La palabra va a tener sentido para nosotros. Vamos a empezar a ser escaneados por la palabra de Dios. Y ¿saben? Pasando los días vamos a empezar a ver cosas en nuestra casa que no están de acuerdo a la voluntad de Dios o al diseño de Dios. Y vamos a empezar a sacarla solita. Sin que nadie te diga, ¿qué tenés ahí? Solito, decir,
solito vas a empezar a conectarte, a conectar tu vida con el propósito de Dios, para lo que Él te trajo a esta tierra. Viene eso, viene esa mayor revelación y viene una mayor manifestación del reino de Dios en medio nuestro. Viene una mayor revelación, una manifestación del reino. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cosas que nunca vimos. Porque muchos de nosotros vimos milagros, ¿o no? Cuando vino el pastor Olier con el equipo de Mar del Plata, allá en el Parque Norte, donde era todo tierra, y les cuento esto para que se rían un poco, pusieron una carpa. Habíamos comprado la carpa, era nuestra la carpa, ¿verdad? Era nuestra la carpa, ya era nuestra carpa. La pusimos y resultó ser que nos fuimos todas con tacos y todas con falda. Éramos re espirituales y nos habíamos ido maquilladitas, el pelito, así, un viento que partía la tierra. Así que imagínense los pelos parados, así llenas de tierra y enterrándonos en la tierra. O sea, teníamos mocasines en lugar de tacos. Y Dios se movió. Dios emplomó muelas. Dios sanó a una mujer que había ido a burlarse, estaba sentada en el auto al lado de un árbol, allá en las afueras, o sea, en la calle, sentada en el auto riéndose, fumando y diciendo improperios, e insultando de allá al predicador. Y Dios la sanó. ¡Wow! Dios empezó a manifestar de una manera que nosotros no entendimos. Casi como 2.000 personas se convirtieron. 2.000, no estábamos preparados para recibir esa cantidad de gente. No teníamos los ciclos. No habíamos madurado en el tema que había que discipular a la gente. Mucha gente se quedó en el camino. Pero vimos la gloria de Dios. A mí no me pueden contar cómo se estira una pierna. No me pueden contar cómo un paralítico sale de la silla y sale corriendo y uno lo ve y algunos empezaron a decir, ¿sería paralítico? Bueno, o lo trajeron para la campaña. No, era un paralítico en serio. Como las sanidades que fueron, porque todos conocían al cojo de la Puerta Hermosa, ¿no es cierto? Hacía tantos años, 38 años el paralítico en Bethesda. Fue gente que realmente estaba enferma. Otros no se sanaron, no sé por qué. Pero como Dios es soberano, le dejamos el criterio a Él. Él es soberano. Wow. Y en este pasaje, en este tiempo, Dios me hablaba en este pasaje. Me hablaba de los panes y de los peces. De los panes y de los peces. Y dije, bueno, Señor, vamos a hablar de la alimentación de los 5.000. Y saben, Dios me voló la cabeza. Porque me di cuenta que yo debo cruzar el umbral de mis imposibles. Porque yo tengo en mi vida cosas que he declarado imposibles y las he puesto en una cajita. Y las tengo ahí como recuerdo. Son mis imposibles. Mira el que tenés al lado y decís, ¿vos tenés alguna cajita como la pastora? De imposibles de los cuales dejaste de orar porque dijiste, no, esto ya, nada, seguro que es voluntad de Dios y no me va a responder. Y me impactó cuando empecé a leer este milagro, porque este milagro no es como los otros que hizo Jesús, es diferente. Y para mí resultó o terminó siendo, al leerlo en esta semana, el más asombroso, porque no tiene que ver con sanidad, que es lo que esperamos, o que es wow. No tiene, ni tampoco está destinado a salvar el honor de nadie, como cuando convirtió el agua en vino, sino que es un milagro cotidiano, un milagro de todos los días, porque la palabra cotidiano, si usted la busca en el diccionario, es un adjetivo que se emplea para hacer referencia a aquello que ocurre a diario. Lo cotidiano, lo de todos los días. Y saben, Dios me dijo, lo sobrenatural se da todos los días. Dios me dijo eso. Porque uno dice, bueno, lo sobrenatural tenemos que entrar en ayuno y oración. ¿Cuántos han dicho eso? Vamos a entrar en un tiempo de ayuno y oración para que el Señor nos hable y se manifieste. No. El Señor me dijo, lo sobrenatural se da todos los días. Wow. Lo sobrenatural, decirlo de nuevo, lo sobrenatural se da todos los días. Y ponga atención, porque yo le decía,
Señor, pero en mi vida no es tan así. Levanten la mano de los que pueden decir como yo, en mi vida no es tan así. Son pocos los pecadores unidos. Muchos tímidos dicen, soy yo. Pero es verdad, ¿o no? Hablemos así, de corazón abierto. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a lo natural y hemos despojado nuestras vidas de lo sobrenatural de Dios. Porque no queremos tomar el riesgo de creer en Dios de tal manera que Dios pueda hacer algo que nos vuele la tapa de la cabeza, que nos vuele y nos explote nuestro cerebro lógico. Ponga atención a esto, los milagros se meten en las cosas comunes. ¿Y sabe cuándo se meten en las cosas comunes? Cuando uno le entrega a Dios lo poco o insignificante que tiene. La fe pequeñita, eso que Dios me dio y no lo estoy usando. Cuando yo le entrego a Dios eso, los milagros se meten en lo natural. Porque Dios es el único que puede desatar abundancia con lo poco que tenemos. Wow. A veces estamos esperando que alguien nos dé una palabra de victoria o de cambio de temporada. Y voy y pongo mi cabeza y que me lo diga y después no se cumple y sigo igual. Porque de quien tengo que esperar es de Dios y no del hombre. Por eso yo soy media reticente. Yo siempre, cuando usted quiera orar por mí, yo me voy a poner y voy a poner mi cabeza. Pero analizo lo que se me dice y se lo pongo al Señor en la mesa. Digo, esto me dijeron. ¿Qué decís vos, Señor? Porque he aprendido que en los tiempos difíciles el único que te dice la verdad es Dios. ¿Cuántos dicen amén? El único que te dice lo que necesitas oír es Dios. Porque como te queremos, te vamos a decir cosas bonitas. Vamos a tratar de decirte la verdad que menos duela, o sea, vamos a rodear. Y cuando la gente empieza con rodeos y no va directamente al hoyo de la cuestión, no te conviene. Es ir a Dios. O buscar un referente espiritual que no tenga problemas, porque si te enojas después te va a pedir perdón. Si te ofendes después vas a volver, porque sabes que estaba hablando de parte de Dios. Y cuando Dios habla nos pone incómodos. Dios te lleva al desierto, te incomoda para hablarte palabras de amor, y las palabras de amor incluyen corrección. Dígale al que tiene al lado, también te corrige. Teníamos un pastor amigo que la pastora Adriana también lo conoce porque era compañero nuestro de seminario, que él decía que cuando la palabra era tan linda, hasta el santo desconfía. Porque me dio una palabra, un día vino y dice, me dieron esta palabra y nos mostró la palabra que le dio, una palabra espectacular. Espectacular, no tenía nada, pero era el héroe era nuestro hombre en ese momento, digamos, tenía la palabra, iba a ganar la Argentina él solo. Y dice, pero a mí me hace dudar, porque no tiene ni una pizca de corrección y yo sé que Dios tiene que corregirme. Y yo sé que hay cosas en mi vida que no tienen que estar. Y si esta palabra es de Dios, tiene que incluir lo bueno, pero también tiene que incluir lo que no me va a gustar y lo que tengo que corregir. ¡Wow! Entonces, para que Dios pueda darnos eso mucho más que viene hacia adelante, nosotros tenemos que permitir que Él se meta en las entrañas de nuestro corazón y comience a poner el orden necesario y comience a separar lo vil de lo precioso, que empiece a ponernos en las coordenadas de Él de tal manera que podamos experimentar al Dios de la sobreabundancia que la palabra habla, que podamos caminar, yo digo, entre las nubes en lo sobrenatural, sabiendo que nos excede a nosotros, que no es nuestra oración ni la oración de la casa de los valientes, que es Dios manifestándose por misericordia sobre nosotros. Porque cada uno de nosotros ha conectado su corazón con el propósito y está en obediencia. Y es ahí cuando la revelación es total. Es ahí cuando ya nosotros no hablamos, sino que es Dios el que habla. Cuando ya nosotros no tenemos que agregar nada ni llevar nada, porque es Dios el que lo va a traer todo.
Y es el que va allanando camino. Y uno va abriendo como las puertas automáticas. Cuando éramos niños, como nos gustaba, ¿no? Cuando uno, y dice, y guay de una que se rompa y no se abra porque te la vas a pegar acá. Pero uno va y te detecta y dice, pim, pim, pim. Eso es tener a Dios delante. Que las puertas que están cerradas para vos y en las que te pegaste cabezazos hasta el día de hoy, se abran porque Dios va delante de vos. Aleluya. Porque Dios puede desatar una atmósfera de rompimiento. Pastora, ¿qué es una atmósfera de rompimiento? Yo les hablé de esto hace como 2 años atrás cuando hablé de la viuda y el profeta. Es cuando el velo de nuestro tiempo temporal, de nuestro cronos, es atravesado por la intervención de Dios. Y somos llevados, es decir, Dios nos saca de lo temporal nuestro y nos lleva al otro lugar, a lo sobrenatural, a su lugar, a donde Él gobierna, a donde Él es soberano. Y lo hace, ¿saben para qué? Para que nosotros podamos ver lo ilimitado que Él es, lo poderoso que Él es. Que como cantábamos en la canción, nadie se puede comparar a Él. Nadie puede calificar para ponerse a su lado, porque no existe nada ni nadie que sea como Él es. Wow. Entonces hoy titulé el mensaje Cruzando el umbral de los imposibles. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué este mensaje? Y es para mí. Es para los que estamos en el umbral de una necesidad real y no tenemos lo suficiente para suplirla. Y tengo algo importante para decirles. Las necesidades no son solo económicas. Las necesidades pueden estar en cualquier área de tu vida. Puede ser una necesidad matrimonial, una necesidad en la relación con tus hijos, una necesidad en tu vida espiritual y no tenés nada para suplirla. Es para mí y para todos aquellos que las cuentas no le dan. ¿Cuántos han sacado cuentas estas semanas? Y no te cierran. Vieron que uno trata de sumar y acá, bueno, pero podemos hacer esto, entonces sumamos. Y no nos da. Los que sacaron la calculadora y reventó de los ceros que tiene que tener para suplir. ¡Wow! Es para nosotros. Para los que las cuentas no nos dan. Y las cuentas pueden ser el 2 más 2 o el 2 millones contra 10 millones más. O puede ser, sigo viviendo en esta vida miserable espiritualmente o tomo decisiones importantes. Las cuentas no me dan. Dios necesita en el día de hoy que usted y yo creamos que Él va más allá de nuestras necesidades temporales. Dígale al que tiene al lado, esto es temporal y Dios trasciende lo temporal. Dios trasciende mi vida temporal. Dios trasciende mi hoy para llegar a mis generaciones, porque lo que obtenga en mí hoy va a ser triplicado, multiplicado, excesivamente multiplicado en la vida de mis hijos y de mis nietos y de mis bisnietos. ¡Wow! ¿Está entendiendo? Yo voy a ver el gen de lo sobrenatural en los míos. Yo voy a ver a mis niños, a mis nietos orar por sanidades. Yo voy a ver a mis bisnietos levantarse y agarrar un micrófono y declarar la gloria de Dios. Yo los voy a ver. Y usted tiene que aspirar a eso. Porque Dios se manifiesta en lo natural. Dios busca lo común de tu vida para manifestarse. Dios busca lo poquito, lo nada, para hacer cosas extraordinarias. ¿Y saben qué me dijo Dios? Porque yo empiezo a hacer preguntas. Cuando Dios empieza a hablarme, yo empiezo a hacer preguntas. Yo digo, pero no hables, me dijo. No hables, porque cuando lo hablas, lo arruinas. ¿Te parece que fuiste un poco duro? Y yo me puse a pensar, cuando las cuentas no me cierran, las cosas que digo. Cuando tengo una necesidad y no tengo para suplirlo, las cosas que digo. Por eso decirle al que tenés al lado, hace silencio. No te permitas ni siquiera compartir un versículo bíblico. Y menos compartas un versículo que no te dice nada a vos.
Porque no me lo traigas como tu caballito de batalla. No me digas esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque Jehová estará contigo si vos no sabés que Jehová está contigo. Si la palabra no es viva para vos, no quieras compartirla conmigo. Ahí estoy enojada. Porque de eso tenemos muchos. Y yo dije, no hay ningún hermano Zapata, ¿verdad? Que los hermanos Zapata se mueren. Lo que vi yo no lo viste vos, porque Dios me lo reveló a mí y no te lo puede revelar a vos. Se terminó el tiempo de los avanzados, que todo lo que se predica del frente ya lo recibieron. Y esto puede ser duro. Y quizás leíste el pasaje, pero no recibiste la revelación que yo recibí para soltarla y para impartirla sobre tu vida, porque Dios me la impartió a mí y porque Dios empezó a recortar cosas en mi vida. Porque mi oración fue, yo quiero ver cómo vos creas una atmósfera de rompimiento en la casa de los valientes. Yo quiero ver lo que se ve en otros lugares. No porque quiero imitación, sino porque quiero verte moverte. Y que nuestra fe alcance para que sueltes todo aquello que tienes y que nosotros necesitamos. Diga, wow. Siento una electricidad. ¿La siente usted? Juan 6 del 1 al 13 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y escuche bien. Pero esto decía Jesús para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El versículo 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y el 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Fíjense que recogió panes y no peces. Estos sinvergüenzas se habían comido todo el pescado. Después tengo una explicación para eso, porque también fue una revelación. Veamos lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Primero, mirando los versículos 5 y 6. Jesús prepara el terreno para el milagro. Jesús prepara el terreno para el milagro. Jesús sabía qué milagro estaba por realizar. Sabía que iba a multiplicar, que iba a haber una multiplicación. Y sabía que había un niño con 5 panes y 2 peces. Pero quería utilizar la oportunidad para enseñar a sus discípulos. Por eso la pregunta. Porque para Jesús no solo se trataba de cumplir con el trabajo de alimentar a 5,000, que era su tarea porque se habían reunido por él, sino que también era enseñarles a los discípulos en el proceso en el que el milagro se realizaba. ¿Qué quería hacer Jesús? Hacerlos participar del milagro. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a desafíos de la fe, lo que menos queremos es que nos enseñen algo. Nos resistimos, nos quejamos, nos enojamos. Miramos lo que nos falta y no lo que Dios puede traer a nuestras vidas. Por eso, Él, ante cada desafío de tu vida y de la mía, nos quiere enseñar. Usa ese proceso en el desafío para hacernos participar en el milagro. Hay una infinidad de ejemplos en la Biblia de cómo Jesús hizo participar a sus discípulos para enseñarles.
cómo se iban desatando los milagros sobre las personas. Si uno ve, cuando llega a la casa de Lázaro, a la tumba de Lázaro, se para enfrente. ¿Ustedes creen que Jesús no le podría haber dicho, piedra, córrete? Si pudo sacar a Lázaro de la tumba, ¿no hubiera sido más espectacular que hubiera dicho, piedra, córrete? Sudario, cáete, para que pueda caminar Lázaro. Pero dijo, corran la piedra. Partícipes. Cuando los amigos del paralítico estaban rompiendo el techo, ¿ustedes creen que Jesús ignoraba que el paralítico estaba afuera y no podía llegar? ¿Para qué permitió que rompieran el techo? Porque estaba fortaleciendo la fe de los amigos. Pobre del que le rompieron el techo. No sé cómo habrán resuelto ese problema. Pero Jesús nos hace parte, Dios nos hace parte de lo que va a hacer. Y en el versículo 5, la pregunta que Jesús le hace a Felipe es para ver en qué umbral se encontraba Felipe. Los discípulos estaban caminando con él. Versículos siguientes, muchos dejaron de caminar por Jesús por la dureza de la palabra y por la exigencia de seguir a Jesús. Necesariamente tenía que saber en qué umbral se encontraba Felipe. En el versículo 6 inmediatamente él dice, yo sé lo que voy a hacer, pero quiero saber cómo van a responder ustedes a esta demanda de 5,000 personas como varones, más mujeres y niños por unos 8,000, 10,000 personas comiendo o necesitando comer en medio de la nada. Ahora, si el Señor sabía, ¿para qué hace la pregunta? Si ya sabe que lo va a resolver, ¿para qué nos tienta con esta pregunta? Nos desafía con esta pregunta. Porque de esa manera reveló el umbral de 2 de sus discípulos que estaban con él. El primero, y este es el segundo punto. Primero Dios prepara el terreno del milagro. Segundo, se ven las reacciones frente a la necesidad expuesta en ese momento. Y en la primera reacción, la reacción de Felipe, él enseguida sacó la calculadora. ¿Sí? Aparece Felipe y dice, 200 denarios, esperen, tiqui, tiqui, tiqui. 200 denarios no van a ser suficientes para alimentar a tal cantidad de gente. 200 denarios era el sueldo de un jornalero de 6 meses. A razón de un denario por día, que era el dinero. Entonces la primera reacción es la de Felipe. ¿Y saben cuál es la reacción? Cuando Dios está fuera de tus cálculos. Dios estaba fuera de los cálculos de Felipe. Y miren, es algo interesante porque Felipe había visto a Jesús realizar milagros, por lo que no tendría que haber sacado la calculadora y no habría tenido ninguna duda de decir, tú sabes lo que puedes hacer. Nosotros confiamos en que vos vas a resolver este problema. Porque sabía que Jesús tenía los recursos necesarios, ya lo había visto. Pero Felipe era oriundo de Betsaida. ¿Se acuerdan? Felipe era oriundo de Betsaida y su umbral era lo lógico y práctico. Era un hombre de números. Creía en todo aquello que podía poner en tablas y estadísticas. ¿A cuántos les pasa? No, nos vamos a organizar y lo que entra. El pastor a nosotros nos ha enseñado algo y están los hijos ahí. Nos ha enseñado que tenemos cosas que recibimos y que están en nuestras manos, pero tenemos que ver la provisión que viene de Dios por otros sectores. Él le llama los afluentes para el gran río. Yo tengo que estar atento a esos afluentes que Dios puede traer sobre mi vida. Wow. Según los comentaristas, haciendo referencia a Felipe, en Juan 14:8, dicen que era un hombre práctico, era un hombre de números. Y dice que haciendo referencia a este pasaje, cuando Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, has estado tanto tiempo conmigo, me has visto a mí y todavía querés que te muestre al Padre. Yo y el Padre uno somos. Pero Felipe era práctico, dijo, hello,
Señor, terminemos con este asunto del Padre, de vos, de quien te envió. Mostrarnos al Padre y quedamos hechos. ¿Cuántos han dicho así? Señor, decime lo que vas a hacer y yo me quedo tranquilo. ¿Cuántos han dicho así? Decime, anticípame un poquito. Entonces Felipe saca la calculadora, 200 denarios de pan no alcanzan. Era impresionante el cálculo que hizo, pero no era útil para resolver el problema que se le estaba presentando. Y en esta ecuación que hizo Felipe, en esta primera propuesta de dejar a Dios fuera de tu ecuación, el primer problema que tuvo Felipe es que no tenía los recursos para comprar pan y alimentar a la multitud. Los 200 denarios era un caso hipotético. De los 5.000 o 10.000 que había ahí, no se reunía entre todos 200 denarios. Y aún el segundo problema, incluso que hubieran conseguido por una vaquita en medio de la multitud 200 denarios, no había un lugar donde comprar tanto pan para tanta gente. Le hice el desafío a Yami y a Elías. Le mandé a Yamila, le digo, preguntale con cuántos kilos de pan podríamos alimentar a 5.000 o más personas. ¿Sí? Entonces se tomaron el tiempo de cortar Felipitos y Felipes. Dice, para que sea contundente, en 1 kilo, 10 para que sea contundente. O sea, a lo mejor un sándwich. Yo no sé si el Señor multiplicó así, pero yo supongo que un pan que me deje satisfecho, es decir, un pan. Entonces, en 1 kilo, con 10 pedazos, pastora, podría, con 210, 250 kilos, estaría alimentando a 5.000 o un poquito más. ¡Wow! Hello, dije yo. 10 piezas por Felipe Largo, supongo. No lo tengo diagramado. Pero digo, saqué la cuenta. Le digo, ¿cuánto sale el kilo? 450. Ok. Casi 100.000 pesos. Casi 100.000 pesos. Y digo, estábamos como Felipe. Olvídate. Algunos acá dirían, me dan vuelta y no tengo ni un centavo a esta altura del mes. No. Y si lo hubieran tenido, no hubieran conseguido el pan suficiente para alimentarnos. Mire, la deducción de Felipe era que no tenían lo que se necesitaba para alimentar a tanta gente de manera básica. Es decir, darle a cada uno un poquito, de manera que por lo menos probaran un bocado. Pero lo que se olvidó Felipe es que al lado de él estaba el más grande de todos. El elemento más importante, el elemento Jesús, que es el que podía, ¿sí?, darle sentido a la ecuación, que le podía dar lógica sobrenatural a esa ecuación que él estaba haciendo. Escuche algo, cuando nosotros hacemos cuentas, limitamos a Dios de la misma manera que lo hizo Felipe. Cuando usted hace cuentas. Porque pensamos resolver nuestras necesidades desde lo natural. Y Jesús lo que quería enseñarle a Felipe era resolver sus necesidades desde lo sobrenatural. Por eso, cuando hablamos del diezmo, algunos tiemblan. Porque cuando ganás poco, está bárbaro, dame el diezmo. Pero cuando ganás mucho, digo, de lo que recibo o del todo, de todo descontado o no, pero es mucho, pero no me alcanza, porque si le doy el 10, el 90 no me va a alcanzar, porque agarraste la calculadora, porque fuiste como Felipe, porque sacaste a Dios de la ecuación, entonces nunca te va a alcanzar. Pero también el diezmo se da por convicción, no por necesidad, ni por obligación. Por eso cuando uno entendió, cuando te trascendió lo natural y Dios te llevó a lo sobrenatural, entendiste. Se te prendió la lamparita y dijiste, wow, esto sí resulta. No porque hago un trueque con Dios, sino porque Dios bendice la parte que queda y la multiplica. La segunda reacción a esta pregunta fue la de Andrés. Y Andrés es cuando el horizonte de tu escasez te limita. Anótelo. Andrés fue cuando el horizonte de tu escasez te limita. Andrés aparece como el héroe.
Andrés aparece trayendo el niño. Imagínense, debe haber andado buscando, ¿alguien tiene algo para comer? ¿Alguien trajo algo para comer? Y el niño, inocente, porque dice muchacho, pero era un niño de corta edad. Seguramente le dijo a la mamá, voy a escuchar a Jesús. Ay, hijo, pero va a haber tanta gente, no importa. Bueno, entonces si vas, te llevas el roquín. Te llevas la lonchera con, ¿sí? Te llevas para que puedas comer. Porque allá va a haber mucha gente y no hay donde comprar. Entonces si te da hambre, vos te llevas tus 5 pancitos y los 2 pececitos. ¡Wow! Lo trae Andrés al niño y dice, aquí tenemos 5 panes y 2 peces. El niño los ha donado voluntariamente. No sabemos si se lo arrancó. Pero el niño fue un héroe en ese momento. Pero después que lo pone, se da cuenta y su limitación lo hace volver atrás. Y dice, pero ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esto para tantos? O sea, venía como el héroe y quedó como villano. Él dice, hay algo, pero no es suficiente. Y en realidad está expresando la limitación lógica, porque si yo hubiera visto 5 panes y 2 pececitos, hubiera estado convencido, como Andrés, que no iba a alcanzar. Porque él estaba más convencido de lo que estaba en contra que lo que estaba a su favor. Y esto sucede, ¿cuándo sucede esto? No cuando sacamos a Dios de la ecuación, sino cuando nuestra cabeza se interpone en el camino del corazón. Lo razonás y no tiene sentido. Y escuche con atención, es aquí donde perdemos el milagro. Es en ese momento cuando lo razonamos que perdés el milagro. Porque vos querés saber cómo Dios lo va a hacer y a vos no te importa cómo Dios lo haga, sino que lo haga. Escuche esto porque somos tan pesimistas que vemos un panorama negro, todo pintado de negro. Y todo lo que nos pasa es malo. Pero lo más tremendo de todos es que el que tiene el pincel en la mano con la pintura negra sos vos. Vos pintás tus paisajes. Dice que el 80% de las cosas que vienen a nuestra vida, que son negativas, nunca suceden, pero nosotros las creemos. Y pintamos el panorama. Entonces ahora quiero que le digas al que tenés al lado, soltá el pincel. Soltá el pincel. Porque Satanás es el señor de la escasez. Porque Satanás es el que te pone el pincel para que pongas todo oscuro. Y lo que hace es ocuparse de que mires lo que te falta en lugar de darle la posibilidad a lo que tenés. Que es poco. Y lo poco es un factor limitante. Y lo poco mata nuestra expectativa de lo sobrenatural. Porque no estoy esperando una monedita, estoy esperando un cofre lleno de monedas de oro, ¿o no? Entonces, si me dan una moneda, la desilusión me limita. Pero mi expectativa es que con lo poco viene lo sobrenatural. ¡Wow! Y lo interesante de esto, de este milagro, que a mí me asombra, no es que el pensamiento de Felipe era errado, ni el pensamiento de Andrés, porque no podían ver a Dios en medio de sus ecuaciones o eran limitados por la nada, sino porque se necesita entrega para que se empiece a producir el milagro. Sin entrega no hay milagro. El niño tuvo que entregar su almuerzo para que el milagro sucediera. Y analicemos el almuerzo. Eso es otra cosa. 5 panes de cebada, escuche. Eran 5 panes de cebada. No sabemos el tamaño. Pero la cebada era una comida muy básica que era más apta para los animales que para las personas. Porque casi no tenía nutrientes para los humanos. Y esto mostraba que este niño, estos pancitos de cebada mostraban que este niño venía de una familia muy pobre. Que tenía pobreza extrema. Y los 2 peces, fíjense interesante, porque uno piensa en Fabi que pesca y los devuelve, no se los come. En los peces, por ejemplo, en una buena trucha, en un buen salmón, uno piensa en un pescado grande, ¿no? Pero no. Juan es el único que no usa la palabra ictus para referirse a pescados, sino la palabra themosparia. ¿Sabe qué es themosparia? Es pescadilla.
¿Sabe cómo es la pescadilla, verdad? Dicen los comentaristas que los 2 pececitos que tenía el niño servían como condimento del pan. Como que uno hace una mayonesa y la frota en los 5 panes. Pero que no servían para acompañamiento. Que el niño no se podía hacer un sándwich con el pez, con el pescadito, porque no le alcanzaba. Así que iba a ser lo mismo que nosotros hacemos con el pan de ajo. Frotar el ajo. ¿Verdad? Empiece a tener entendimiento. No hubo pescados para partir. Era pescadilla. Pero se necesitó de eso poco para que la entrega, para que el milagro comenzara a desatarse. Por eso el tercer punto, y ya estoy en la recta final, como dice el pastor, porque hoy es el Día del Padre. La entrega desata el milagro. La entrega desata el milagro, versículo 9. Lo poco que tenía ese niño, lo entregó, no sabemos cómo. Si se lo quitaron, no sabemos. Lo poco que tenía ese niño fue el catalizador de este asombroso milagro. Y podemos volver a decir que sin entrega no hay multiplicación. Sin entrega no hay multiplicación. Repítalo. Sin entrega no hay multiplicación. En teoría, si uno ve por lo que hemos aprendido de la palabra y por la omnipotencia de Jesús, Jesús no necesitaba nada para hacer el milagro. Pero no se trata de Él, se trata de nosotros. En este caso no se trata de Él, sino de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que experimentar una entrega peligrosa. ¿Y esto saben por qué es? Porque nuestro razonamiento natural, cuando nos quedamos con menos, cuando tenemos que dar, cuando entregamos lo poco, es que nos quedamos con menos. Por eso nos cuesta tanto dar. Por eso nos cuesta tanto dar. Porque cuando damos, disminuye lo que tenemos. No hay multiplicación. El razonamiento natural es que me queda menos. Si doy los 10, me quedo con 90. Yo les dije el razonamiento que hacía cuando era niña, cuando mi papá nos daba un peso para ir al cine y nos decía que teníamos que desmar del peso. Y me decía, 10 centavos son del Señor. Y yo le decía a mi hermano, qué vivo que es papá. ¿Por qué no nos da uno 10? Entonces yo le doy los 10 a... Y mi hermano, que era mayor, decía, no, tonta, porque si no tendrías que dar 11 centavos. Ah, ok. Y con los 90 me alcanzó toda la vida, porque mi papá nos daba el sobre. Es decir, no nos robó los pececitos ni los peces, pero quería enseñarnos como Jesús. Y poníamos en el sobrecito los 10 centavos y pasábamos a entregar nuestro diezmo. Era nuestro diezmo semanal, del peso que nos había dado, porque de todo lo que recibieres, decía el Señor. ¿Cómo amo a mi viejo? Porque mi razonamiento natural es que cuando doy me queda menos. Pero en el terreno de lo sobrenatural, con lo poco se produce un milagro que excede la capacidad de nuestra calculadora. De nuestra calculadora. Los milagros no se razonan. Dios excede la suma de todos los componentes porque hay alguien que le cree. Y yo le quiero creer a Dios. Y quiero que exceda la suma de todos los componentes que tengo. Seguido a esta entrega, hay un milagro en progreso, porque inmediatamente el niño entrega, empieza ya a producirse el milagro. No lo estamos viendo. Y Jesús es ordenado, da instrucciones. Fíjese que los que estaban allí tenían otra idea de lo que era la alimentación de esas 5,000 personas, tuvieron que someterse a las órdenes de Jesús. Y tuvieron que someterse a las órdenes de Jesús para poder recibir la provisión milagrosa. Recuerden que Jesús les quería enseñar algo a través de este milagro. Y lo primero que hace, los hace recostar. 5,000 personas. Qué interesante, Jesús no tenía apuro. ¿Saben lo que es esperar? Que 5,000 personas, más, porque piensan en las mujeres y en los niños, que 8,000, 9,000 personas se recostaran. Jesús no tiene apuro. Spurgeon dice que los impuntuales tienen apuro. Y Jesús siempre es puntual. Jesús siempre llega a tiempo. Así que hizo su trabajo de manera ordenada.
puso orden. ¿Se imaginan a todos diciendo, yo quiero, yo quiero? Puso orden. Por eso para tu bendición vas a tener que entrar en orden. Vas a tener que someterte a las instrucciones de Dios. Vas a tener que someterte a las instrucciones de Dios. A ellos los hizo sentar. Y lo segundo que hace, bendice la comida que no es. Toma los 5 panes de cebada. Estoy pensando que a veces uno come porque te dicen lo más puro, esto no tiene nada, y parece que comes palo y te queda acá. Digo, los 5 panes de cebada, y Jesús no sé si los levantó, pero me imagino, Señor, bendícelos. No te estoy dando gracias por esto, te estoy dando gracias por lo que se está produciendo. Te estoy dando gracias no por lo poco, sino por lo sobreabundante que viene. Te estoy dando gracias por lo que no he visto. Diga, te estoy dando gracias por lo que no he visto. Y dice que inmediatamente lo repartió, lo ha partido y se los dio a los discípulos. Imagínense, deben haber tenido cestas. Les puso pescado y les puso pan. Y después los discípulos repartieron. Pero el milagro fue en las manos de Dios. El milagro se produjo cuando Jesús repartía a sus discípulos. Fue en las manos de Dios. Porque dio gracias por lo que iba a recibir. Por lo que se estaba produciendo. Por lo que no has visto. Qué difícil es dar gracias por lo que no he visto. Qué difícil es decir, Señor, las cuentas no me dan, pero yo te doy gracias por eso que necesito. Te doy gracias por la respuesta que traes para la dolencia que tengo. Quizás no sea como la espero, quizás no sea un milagro de sanidad, pero será la fortaleza y el acompañamiento. Quizás haya un milagro de esos que nos rompen la cabeza, de esos que te hacen decir, wow, Dios estuvo allí, Dios estuvo allí. Dios bendijo los 7 elementos, pero esos elementos se convirtieron en sobreabundancia. Como conclusión te quiero decir en esta mañana que tenemos que salir del umbral de la imposibilidad. Yo no sé cuál es tu imposibilidad, pero sí sé que es necesario que salgamos de ese umbral. Que el Señor te está pidiendo lo poco que tenés y que no se lo has dado hasta ahora. Yo no sé lo poco que tenés, pero Dios te lo está pidiendo. Y quizás no se lo diste porque crees que no hace la diferencia. Dios quiere enseñarnos en este tiempo que demos gracias por lo que no ha sucedido todavía. ¿Y saben qué? Esto va a poner a Dios en el lugar que le corresponde. Lo va a meter en la ecuación del milagro. Lo va a poner en la ecuación del milagro. ¿Cuántas veces uno dijo, yo no puedo? ¿Cuántas veces? Estamos lidiando, estamos peleando con nuestra incredulidad constante, con el dolor. Empecemos a dar gracias por las cosas que Dios dijo que veríamos y todavía no hemos visto. Siempre digo que los que tienen hijos lejos empiecen a preparar el becerro gordo. Empiecen engordando el becerro, porque la fiesta viene. Los que están luchando con algo, empiecen a dar gracias por el día de la libertad. Por el día en que decidas que ese hueco no se llena con eso, sino que se llena con Dios. Empecemos a dar gracias por aquellas cosas que todavía no subieron a nuestro corazón. Porque los milagros van a empezar a suceder. Eso me dijo Dios. Los milagros van a empezar a suceder y van a empezar a suceder en lo cotidiano. No vas a tener que esperar a venir a la iglesia para recibir un milagro.
aunque en la iglesia van a empezar a testificarse de los milagros y vamos a gozarnos todos juntos. Vamos a mudarnos de la profecía o de la palabra bonita que escuchamos a la palabra de Dios y a sentarnos. ¿Saben? Si no estás pudiendo ver a Dios en las ecuaciones naturales de tu vida, entonces algo malo está pasando y necesitamos darle corrección en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo sé que hay quienes tienen milagros que necesitan en sus vidas, milagros que cambiarían su historia. Hace unas semanas atrás Dios me daba el pasaje de primera de Samuel, cuando Ana ora y reconoce la grandeza de Dios. Era una mujer que por muchos años había subido a adorar a Dios sin tener un hijo para darle gracias. Finalmente estaba destruida y entró al templo no en las mejores condiciones, sino que entró llorando. Y era tal el llanto que tenía que ni siquiera le salía la oración, sino que el sacerdote veía que movía los labios, pero que no se oía una oración. Y pensó que estaba ebria. Y la reprendió y le dijo: se ha venido ebria a la casa de Dios. Y ella le dijo: no me confundas como ebria. Es tanto mi dolor que derramo mi corazón en silencio a Dios. Pero reconoce la grandeza de Dios. Tú eres. No hay nadie como tú. No hay situación, no hay problema que Dios no pueda resolver. Escuchaba al papá de Quique Pavón predicar hace unos días atrás. Está en nuestra red de Mundo de Fe. Es pastor en España. Y él decía: hay 40 clases de enfermedades reconocidas en el mundo de las que se derivan todas las demás. 40 latigazos recibió Jesús por nuestras enfermedades. Y dice: ya fuimos sanos. Isaías 53, por su llaga fuimos sanados. No dice seremos, ni estamos siendo. Fuimos. Lo que significa una apropiación. Y es tu fe. Porque cada vez que Jesús sanó a alguien, dijo: tu fe te ha sanado. Tu fe. Tu confianza en que yo podía hacerlo. Porque me metiste en la ecuación. Porque aunque no lo hubiera hecho, me seguirías amando. Porque aunque no pasara nada, tu amor seguiría igual. Y Dios ve el corazón. Porque no es añadidura para nosotros. Es Él. Es Él. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Entonces Dios puede revertir, pero nos tenemos que salir del umbral. Y para salirnos del umbral tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Las instrucciones de Dios. Porque todo lo torcido es enderezado. O sea, si andas por izquierda, no pidas que Dios te bendiga. Si no estás haciendo lo correcto de parte de Dios, no pidas bendición. Dios no puede bendecirte. Le ataste las manos a Dios. Y escucha, pero Dios es poderoso. Dios es poderoso. Pero Dios es legal. No es legalista. Dios es legal. Y se mueve por principios. Entonces no juguemos a ser hijos de Dios. Seamos hijos de Dios. No usufructuemos el hecho de vivir en una casa donde hay un padre consciente que nos ama. Sino que honremos el sacrificio que ese Padre hace por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy es un día para